Hola chicos, hoy nos toca analizar lo que fueron los Locos 20, lo que fueron los también llamados años dorados para Estados Unidos, que fue obviamente la década de 1920. Hasta 1929, no, completa la década del 20, ya más adelante vamos a ver por qué. Pero la cuestión es la siguiente, lo que nos toca estudiar y ver hoy es, bueno, de qué manera Estados Unidos consigue imponerse en la cima del dominio económico mundial. Eso los norteamericanos lo lograron hacer en los años 20. Si bien hay algunas discusiones, algunos debates si fue después de la Primera Guerra Mundial o después de la Segunda. No hay ningún debate que después de la Segunda Guerra Mundial ya estaban consolidados como la potencia económica mundial. Pero después de la Primera Guerra Mundial es cuando empiezan a desplazar a Gran Bretaña como principal potencia económica mundial y se empiezan a poner Estados Unidos como esta principal potencia. ¿Y esto cómo se ve? Bueno, principalmente se ve por tres factores que lo ideal sería que hagan una línea de tiempo, un mapa conceptual explicando cada uno de estos tres factores por los cuales Estados Unidos se logró imponer en esta cima económica mundial, por así decirlo. El primer factor tiene que ver con la cuestión de las finanzas. Recuerden que siempre que hablamos de economía hablamos de lo que se produce, de lo que se comercia y la cuestión de las finanzas. Con respecto a la cuestión de las finanzas, lo que pasó fue que, como Europa estaba completamente devastada después de la Gran Guerra, necesitaba un montón de préstamos, necesitaba un montón de dinero para poder reconstruirse, para poder rearmarse. ¿Y quién era el que le prestaba ese dinero? Y bueno, el único país que había quedado con una buena calidad económica como para poder prestar dinero había sido Estados Unidos. Entonces Estados Unidos empezó a prestarle un montón de dinero a todos los países de Europa, principalmente a Francia, a Gran Bretaña y sobre todo a Alemania, que Alemania había sido el que más dificultades económicas había tenido, no solamente con las reparaciones de guerra que tenía que pagar a los aliados, sino también porque Francia había recuperado Alsacia y Lorena y había ocupado la cuenca del Ruhr para poder obtener un montón de beneficios económicos. Entonces, ¿qué era lo que pasaba con las finanzas? Estados Unidos le prestaba un montón de dinero a estos países europeos. Entonces estos países tenían que refinanciar sus industrias, tenían que refinanciar su economía interna y después le devolvían la plata a Estados Unidos, obviamente con los intereses. Entonces de esa manera Estados Unidos obtenía un montón de dinero por medio de las finanzas mundiales. Segunda cuestión, también importantísima, con respecto al comercio mundial. Eso es lo mismo que lo que dijimos anteriormente. Las industrias de Europa estaban completamente devastadas, que recuerden que eran los que manejaban el comercio internacional. La mayoría de los productos que se consumían en todo el mundo eran fabricados en Gran Bretaña, en Francia o en Alemania. Algunos pocos en Estados Unidos. Estados Unidos se enfocaba más que nada en un mercado interno en el siglo XIX. También exportaban, obviamente no era que no lo hacía. Pero cuando las industrias de Europa quedaron devastadas en la Gran Guerra, claro, cuando empezás un proceso de reconstrucción económica, lo primero que empezás a solucionar son los problemas internos. A lo primero que apuntás es a reconstruir tu economía interna. Entonces, para hacerlo un ejemplo fácil, simple y sencillo, si se necesitan, qué sé yo, no sé, cocinas, por decirlo así nomás. Si toda tu población, vamos a suponer que sos inglés o francés, es lo mismo, vamos a suponer que sos inglés. Si toda tu población necesita necesita heladeras, entonces hay una fábrica en Inglaterra, no sé, en Manchester, por así decirlo, que fabrica heladeras. ¿A quién le vas a vender esas heladeras? ¿A los ingleses que lo necesitan o los vas a exportar, qué sé yo, a Argentina, por poner cualquier ejemplo? Y no, lo primero que vas a apuntar es que a que todos tus ciudadanos tengan, o tus súbditos en este caso, tengan una heladera. Una vez que apuntaste al mercado interno, listo, fenómeno. Después las exportamos al exterior, las heladeras. Entonces, lo mismo con las heladeras, lo mismo con todos los productos que se puedan imaginar. Entonces, mientras las economías de Europa estaban orientadas en fortalecer su mercado interno, en reconstruir su país, el resto de los países del mundo necesitaba seguir comprando productos. Estos productos que ya no se los podían comprar a Europa porque Europa los producía solamente para ellos hasta que se terminen de reconstruir. Y entonces, ¿a quién le pasamos a comprar las cosas? Principalmente se las pasamos a comprar a Estados Unidos. Estados Unidos de esta manera, con respecto al comercio mundial, logró ser el principal vendedor, el principal dueño del comercio mundial. Ese rol que lo había ocupado
que lo había ocupado Gran Bretaña después de la Guerra de los 7 años, cuando terminó de imponerse encima de Francia en este dominio hegemónico mundial, sobre todo marítimo. Estamos hablando de fines del siglo XVIII, o sea, desde hacía casi 170 años el comercio mundial estaba manejado por Gran Bretaña, que bueno, ahora quedó devastada, quedó muy golpeada de la guerra y lo pasó a dominar Estados Unidos, que no había tenido ninguna acción bélica en su territorio continental, más allá de alguna explosión en algún puerto o alguna carta que le habían mandado a Pancho Villa, algún que otro alemán, pero bueno, eso es otra cosa. Y vamos con lo último, lo mismo con respecto a la producción. Recuerden que el tercer factor sería recuerden que en Estados Unidos había producido la segunda revolución industrial, había picado en punta la cuestión de las industrias químicas, el desarrollo del petróleo. O sea, Estados Unidos tenía muchísimas industrias y esas industrias principalmente estaban orientadas a este mercado interno que cada vez crecía más por la cantidad de inmigrantes que iban llegando, por la cantidad de prosperidad económica que iban teniendo en base a las conquistas de los distintos territorios españoles, franceses, donde estaban los nativos americanos, mexicanos. En ese crecimiento que iban teniendo, el nivel de vida de los ciudadanos norteamericanos se iba creciendo, entonces cada vez querían tener mayor cantidad de bienes, y por eso el mercado interno también cada vez crecía más. A todo esto se le suma no solamente este mercado interno que cada vez crecía más, sino que también ahora se le suma la posibilidad de producir para exportar, la posibilidad de que todo el mundo, como no le puede comprar las cosas a Europa, me las va a tener que comprar a mí. Entonces yo produzco, porque total estoy completamente seguro que las voy a poder vender. Se las vendo a México, a Argentina, a Brasil, a Uruguay, a los países de África, a los países de Asia, a Oceanía. Se las vendo a cualquiera que necesita estos productos y no tiene las fábricas necesarias para producirlos ellos. Entonces Estados Unidos empezó a producir y a vender un montón. Por estas tres cuestiones, por pasar a manejar las finanzas internacionales, o sea, por pasar a ser el principal colocador de deuda, se dice, el principal prestamista del mundo. Segunda cuestión, por manejar el comercio internacional. Vos querés comprar o vender algo, listo. Los únicos barquitos o los mejores barcos que te van a poder cruzar los océanos son los barcos norteamericanos, te dicen los norteamericanos. Entonces vos querés vender esto a Australia, perfecto, no tengo ningún problema. El barco que va desde tu país, desde Argentina, ponerle hasta Australia, va a ser un barco norteamericano, que va a ser el mejor barco que cruce más rápido y que te dé mayor cantidad de beneficios. Entonces el comercio mundial era pasó a ser controlado por Estados Unidos, y las industrias, los que tenían la mayor cantidad de industrias, también pasaron a ser los norteamericanos. También pasó a ser Estados Unidos, que empezó a producir también para todo el resto del mundo. Ahora, estos tres factores que seguramente habrán hecho este mapita conceptual, no son casualidad, no es por casualidad, por coincidencia, sino que no es casualidades, sino causalidades, como nos gusta decir a los historiadores. Por eso ya estudiamos cómo fue el desarrollo de Estados Unidos a lo largo del siglo XIX, y a eso hay que sumarle otras cuestiones que todavía no explicamos, que las vamos a explicar ahora. Lo que les recomiendo ahora, si quieren, es hacer como una especie de listado, explicando cuáles fueron estos factores que lo hicieron posible. Algunos factores son internos de Estados Unidos y otros factores son externos, o sea, no tienen que ver con Estados Unidos, sino con el contexto mundial. Siempre que suceden estas cosas, esto es importante que lo aprendamos a comprender. Siempre que suceden procesos así tan grosos, o sea, procesos de que, bueno, que un país pasa a ser el principal país hegemónico de algo, no es solamente por una cuestión interna, también tiene que ver con un contexto interno. Algún cambio mínimo en la sociedad, en la cultura, en la política, algún cambio mínimo puede ser que solamente se dé por factores externos. Ahora, cuando es un proceso tan grosso que modifica tanto el mapa mundial, no se puede entender nunca, jamás, solamente por un factor interno, sino que tiene que ser una combinación de factores internos y factores externos. Para que no sea un video solo tan largo, vamos a explicarlo en otro video.